Bueno, muy buenas tardes. Le damos una vez más una cordial bienvenida a este espacio ProDynamis, un espacio donde nuestra fundación trata de contribuir al pensamiento crítico de la ciudadanía a través de entrevistas con personalidades, referentes de diferentes sectores, que cada uno desde su conocimiento, su experiencia, el lugar donde está desempeñándose, creemos nosotros que aportan mucho a la sociedad y también alineado con los principios y valores que promueve nuestra organización. La defensa de la familia, la vida, la libertad individual, el ser humano como sujeto de obligaciones y derechos en base a la dignidad que todo ser humano tiene. Proponemos ese tipo de base filosófica para nuestra organización. Hoy vamos a hablar más de economía y cuando hablamos de economía de libre mercado, obviamente, entendiendo que una economía moderna sí requiere cierto nivel de planificación y eventualmente alguna dirección estatal, pero creemos que fundamentalmente el elemento generador de riqueza es el sector privado y esa capacidad de generar riqueza se potencia en un ambiente de libertad, económico, pero también un ambiente de libertad individual para el pensamiento, para la creatividad, de manera que todas estas cualidades puedan aflorar y generar un bienestar sostenido en el tiempo. Nuestro país en los últimos 20 años ha transitado, digamos, de manera muy interesante, una historia económica reciente que creemos nosotros tiene obviamente sus luces y sus sombras, pero en general hemos logrado grandes avances en estos últimos 20 años. Particularmente creo que la economía nacional y lo social también en el país está atravesando un momento muy interesante con desafíos que van cambiando, pero en general podemos decir de que estamos en un muy buen momento de nuestra historia en esos aspectos. Hoy le invitamos a Fabricio Gamarra, él es presidente del Club de Economía de la Universidad Católica, porque también queremos eso, ¿verdad? Queremos compartir e incluir dentro de la estructura de actividades de la Fundación todo un capítulo joven, donde la juventud también pueda expresarse y sobre todo empezar también a ejercitarse en esto que queremos construir como una capacidad de debate, un debate centrado en las ideas, ¿verdad? No en la descalificación de las personas, que es lo que lastimosamente es medio que está dominando nuestro ambiente. Entonces, gracias Fabricio por tu tiempo, gracias por venir acá. De entrada para mí una satisfacción tener una persona así como vos aquí, porque uno se siente ya con esperanza, ¿verdad? De que va a haber recambio generacional en este país para que podamos proyectar, bueno, lo que nos legaron nuestros padres a una generación que viene ya ahí pisándole los talones a nosotros y que esperemos puedan sostener también esta cosmovisión de las cosas. Muchas gracias, Fabricio, por tu tiempo. Contame un poco de entrada algo así de tu trayectoria, ¿verdad? Y el rol que estás cumpliendo ahora ya como líder estudiantil y un poco cómo nace en vos el ansia o la afición o la inclinación por algo que de repente para el común de la gente tienden a decir que la economía es algo entre aburrido, algunos nos tachan de aburrido, yo soy economista también, ¿verdad? Entre aburrido o como que vendemos humo, ¿verdad? Que nos pasamos explicando lo que ya ocurrió y qué sé yo. Entonces, bienvenido una vez más y me gustaría saber un poco más, conocer un poco más de tu persona, tu trayectoria y la etapa en la cual ahora vos estás tanto como líder estudiantil y como estudiante. Muchísimas gracias, Blas, por la invitación, por recibirme, por el tiempo. Antes que nada decir que los valores que mencionabas al comienzo son también mis valores, valores con los que me siento identificado, así que como en casa me siento acá y agradecerte. Un poco sobre mí o sobre lo que venimos haciendo desde el Club de Economía de la Católica. Me toca este año presidir el Club de Economía, un club que ya tiene, este año cumplimos 15 años desde su fundación y el trabajo ininterrumpido. Entonces, fueron en realidad 15 generaciones ya que llevaron adelante el Club de Economía
desde el año pasado ya como una entidad sin fines de lucro constituida legalmente. Así que ya dando un paso más allá de lo que es simplemente la agrupación estudiantil, sino ya con una proyección de relevancia nacional y, por qué no, internacional, que vamos a hablar de Claro. eso, pero tenemos proyectos que involucran el impacto internacional. Y respecto de mi persona, actualmente curso el cuarto año de economía y puedo entender ya por qué muchos nos tachan de, Sí. de vender humos o de que de repente hablamos con el diario del lunes. Mm. Y mira, a mí la economía me apasionó desde siempre. Yo vengo de una familia de empresarios, eh, lideramos un grupo empresarial, hoy me toca ser director comercial en el mismo grupo, Grupo Import Piezas, y fue algo que me inculcaron desde muy chico. Aprendí a amar el emprendimiento, aprendí a amar la dinámica familiar de cómo pensar generacionalmente cuando hablamos de empresa. Entonces, son valores con los cuales me formé y a la hora de decidir qué iba a estudiar, realmente lo tenía bastante claro. La economía para mí es algo que está presente en todo a nivel social y esa mezcla de buscar algo con lo cual servir a la sociedad y además autorrealizarme Mm. fue lo que me llevó a estudiar esta carrera que puedo decir que me encanta y me apasiona. Entonces, ya en cuarto año me proyecto seguramente a hacer un masterado en administración de empresas o finanzas y estamos ahí evaluando, creciendo, ¿verdad? Bueno, entonces vos venís de un entorno en el cual tus padres ya son emprendedores. Sí, así Eh, mismo. Parece interesante porque eso quiere decir de que en la empresa, en este caso familiar, ya estamos convencidos, por decir así, de que para que la empresa se siga expandiendo, siga creciendo, siga desarrollando, ya tenemos que a la pasión del emprendedor ponerle un poco ya más de ciencia, si se quiere, Sí, ¿verdad? total. Entonces, de ahí es que ya muy joven estás incursionando un poco en esta ciencia. Háblame un poco ahora del club de economía en particular. Primero, ¿qué tipo de objetivos tiene? Yo infiero Ajá. que se quiere construir un espacio de reflexión, discusión, debate, análisis sobre todo pensaría de la economía nacional. Pero bueno, háblame vos del Club de Economía, qué objetivos tiene, qué tipo de propuesta tiene y también de cómo estás viendo el involucramiento, el entusiasmo de tus compañeros, de los que están ahí en tu cohorte Ok. de edades con este tipo de ideas. Bueno, el club nace como lo que venías diciendo, un espacio en el cual se pueda pensar desde la academia y los estudiantes puedan involucrarse en los debates de la sociedad o que tienen impacto en la sociedad. Y a partir de ahí realizamos proyectos que nos permiten discutir Mm. este tipo de cuestiones. Y tenemos, por ejemplo, un podcast también llamado Econocast. Hacemos una revista económica que es una publicación académica anualmente. Además, tenemos cursos, hacemos talleres de redacción de investigación de artículos económicos, hacemos visitas técnicas a empresas, instituciones, países. Ya hemos hecho visitas a Argentina, en Buenos Aires, a Uruguay, en Montevideo. Y se proyecta ser un espacio que permita que los jóvenes se formen no solamente en cuestiones de, obviamente, academia, sino también de liderazgo y Mm. proyección Mm. porque desde acá, desde el Club de Economía, podemos proyectarnos realmente a conocer diferentes vertientes de la economía y saber en qué somos buenos. Mm. Porque obviamente existen muchos equipos de trabajo, como pueden ser marketing, puede ser medios, puede ser investigaciones, extensión universitaria, y uno va creciendo en el club pasando por estos equipos de trabajo y se va dando cuenta que le gusta hacer, en qué es bueno, en qué tiene potencial, y a partir de ahí tiene uno definido, tiene claro por dónde tiene que impulsar su carrera, y es impresionante lo que se puede construir. Te hablaba de 14 años Mm. ininterrumpidos de trabajo, este año cumpliendo 15. Tenemos referentes actuales de la economía nacional que salieron del Club de Economía. Mm. El señor viceministro de Economía, Felipe González, él fue uno de los fundadores del Club de Economía de la Ah, ok, Católica. ok. Mm. El director financiero de Avalon, Casa de Bolsa, Arnold Benítez, también fue el presidente fundador del club, por ejemplo. Mm. Entre otros referentes que actualmente lideran empresas, lideran organizaciones, están involucrados y con impacto en la nación,
pero en la región también. Entonces, realmente es una cantera de jóvenes talentos y yo me siento honrado por haber sido quien suceda a ese trabajo y a Te esos dejaron la vara referentes. bien alta. Sí, totalmente, totalmente. Y eso es un lindo desafío. Claro que, y decime una cosa, ¿cuántos socios, cuántos miembros tiene, digamos, el club ahora mismo? Según nuestros estatutos, todo estudiante matriculado en la carrera de Economía de la Universidad Católica es miembro del Club de Economía. Entonces tenemos cerca de 800 miembros del club que son socios activos. Luego también hay socios que son egresados de la carrera, como los que te mencionaba, son Que efectivamente... permanecen. Sí, muchos permanecen involucrados años después de salir de la facultad porque apoyan, porque ayudan con, no sé, oportunidades, contactos, Una abriendo onda ex puertas. alumni. Exactamente. Porque justamente lo que buscamos es replicar cómo trabajan en las universidades, en las mejores universidades del mundo. En cualquier universidad top del mundo vas a encontrar una comunidad de graduados muy fuerte que hacen y siguen permaneciendo en la academia. Y vienen a partir ya de su lugar en el sistema, por decir así, laboral, profesional, van interactuando con la academia también para, bueno, para que la academia no se desconecte Totalmente, del entorno, ¿verdad? Que totalmente. ese es un tema que siempre se le reclama a las universidades nacionales, Sí. es un poco ese concepto de vivir muy enclaustradas y desconectadas al punto de que, bueno, decimos que, bueno, al final la calidad del profesional que sale ahí lastimosamente muchas veces no se percibe como, digamos, de muy alto desempeño. Pero bueno, la idea del club, mira, a mí me sorprende mucho. Tienen entonces, bueno, aparte de lo que son audiovisuales y demás, tienen publicaciones, me decís. Sí, total. Hablaba un poco de eso. ¿Qué tipo de artículos están publicando ahora? ¿Quién está escribiendo esos Ajá. artículos? ¿Ustedes tienen un consejo redactor? ¿Hay algún tipo de, qué sé yo, de verificación interpares? Porque también tenemos todos los temas de plagio y cosas así Claro, que realmente para encarar algo con un enfoque profesional científico tiene que tener en cuenta muchos de esos detalles, ¿verdad? totalmente. Me gusta muchísimo lo que mencionabas y quiero empezar respondiendo a la pregunta a el discurso del presidente de la República, Santiago Peña, cuando habla del resurgir de un gigante y se mencionan las áreas en las cuales Paraguay tiene mucho para ofrecer y el potencial. Y ahí podemos hablar de la energía, podemos hablar del plan 2.0 para el crecimiento de la industria. Y yo siempre digo, hay una cosa que Paraguay, si quiere llegar a ser un país desarrollado en la región, no puede dejar de lado, que es la academia. Entonces, la academia tiene que dar ese paso al frente. Obviamente, sería buenísimo que se impulsara desde el gobierno, desde la administración del Estado, que creo que se hace a través de programas como Becal, por ejemplo, y también estas matrículas o becas, mejor dicho, que se dan a estudiantes mediante el financiamiento de Itaipú. Eso es muy bueno. Y yo digo, la academia tiene que estar presente en los debates actuales del país. ¿Cómo hacemos eso? Desde el Club de Economía tenemos un observatorio económico en el cual hacemos trabajos académicos, generalmente artículos con evidencia empírica como base, para tratar y abordar esos temas que competen a la sociedad. Por ejemplo, recientemente el tema de la caja fiscal, que se habló muchísimo. Sí. Bueno, nosotros hicimos un artículo al respecto. Y que seguirá dando que hablar. Exactamente, porque lastimosamente no se pudo hacer una buena reforma, una reforma ideal, porque, ok, no estaban las condiciones dadas en la política para que eso ocurra. Pero lo hacemos así, o sea, temas de debates de actualidad que entendemos tienen una carga técnica muy fuerte, queremos ser parte de la conversación. No politizando la opinión desde nuestra institución, sino yendo a la evidencia técnica y hablando desde lo que nos dice los números que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Son un grupo de redactores que son estudiantes de la carrera junto con un consejo de consejeros que pueden ser profesores de la institución, de la universidad, pueden ser profesionales del área competente que nos acercamos a ellos para recibir un feedback, para recibir información, para pedir datos. Entonces lo hacemos así y algo que nos dimos cuenta es que hay una apertura muy grande
a ayudar al estudiantado a generar conocimiento, a aprender. Es impresionante, un montón de entidades que puedo nombrar que cada vez que hemos tocado la puerta nos han abierto de par en par sin ningún problema. Y decime una cosa, cuando hablamos de entidades, ¿está también el sector empresarial Sí, interesado, involucrado? Porque en sistemas de innovación, vamos a decir, más que solamente una academia desde el punto de vista de gestión de conocimiento, cosas de eso, al final el conocimiento que nos resulta en innovación o en mejora, como que erudición a exactamente. veces. La relación entre el sector empresarial y estas unidades de gestión de conocimiento e innovación, algunos son universidades, otros son institutos especializados, es bastante fluida, ¿verdad? En ese sentido, acá en Paraguay, ¿cómo ustedes lo ven? Y si el Club de Economía como club, que ahora me decís que ya tiene una personería jurídica propia, ¿interactúa con el sector empresarial? Sí, 100%. De hecho, que nuestros principales aliados generalmente son empresas, consultoras, casas de bolsa o bancos. Entonces, trabajamos muy de cerca. Hace poco, por poner un ejemplo, hay un programa de impulso a emprendimientos que hace un banco en el país que premia con un capital semilla importante a aquellos ganadores. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nos encanta la visión que tiene este programa de fomentar la innovación, de soluciones desde la juventud a través de negocios. Entonces dijimos, tenemos que hacer una presentación con ellos en nuestra facultad, sí o sí, para amplificar ese programa, ese mensaje. Y fue lo que hicimos, nos pusimos en contacto, de vuelta a una apertura espectacular de parte de ellos y de parte de nosotros para llevar a cabo ese evento. Y fue un éxito, un auditorio lleno, también con postulaciones que van a estar habiendo desde nuestra facultad. Y esos son o ideas de negocio o emprendimientos que ya están formados que van a salir de ese tipo de actividades. Entonces buscamos también, obviamente, llegar a ese nivel de no solamente quedarnos en los libros o en las clases, sino que fomentemos ese espíritu en los jóvenes. Si de por ahí son perfiles que no se plantean llegar a hacer un PhD en la universidad del extranjero, que emprendan o que estén capacitados Sí. para llegar a ser empresarios en algún momento, ¿verdad? Sí, porque dos cositas, tal vez ideas así medio sueltas, pero la primera un poco, cuando yo estudié economía, en el siglo pasado ya, ya teníamos un rezago en la literatura técnica, ¿verdad? Estoy hablando, yo estudié finales de los 80, en la primera mitad de los 90 hice la carrera en la Nacional. Después podemos hablar de las rivalidades entre... pero teníamos textos del año 70. Wow. Y por otro lado, toda la literatura técnica centrada en la economía fundamentalmente anglosajona, ¿verdad? O sea, fundamentalmente otra vez Estados Unidos, ¿verdad? Con algún que otro pensador, generalmente inglés o lo que sea. Pero literatura acerca de la realidad del Paraguay, su momento, su evolución, hasta los datos de la economía nacional eran muy escasos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está eso ahora? ¿El club se preocupa también eventualmente de llenar ese tipo de brechas? Claro. Porque al final uno estudia y teorías económicas de repente obviamente tienen vamos a decir, una estructura institucional, ¿verdad? Que les rodea, que les condiciona y que es muy de esos países donde se produjo esa literatura. Hay un montón de cosas que ellos dan por sentado que, bueno, uno ve aquí, vos hablaste ya de ciertas debilidades institucionales que se siguen teniendo, etc. Entonces, ¿cómo está ahora mismo la formación de un joven profesional en ese sentido y la preocupación de usted de entender más la economía nacional? Entiendo también que es pues uno de los objetivos justamente del club. Claro. Yo diría que existe el desfasaje
Es una preocupación que tenemos. Ahora en este mundo donde la inteligencia artificial cada vez cobra más relevancia, yo creo que ese desfasaje todavía se va a acrecentar más. Entonces, claro, instituciones como el club y otras tienen que buscar formas de complementar la formación de las clases nada Mm, más. Porque es cierto, si uno se queda solamente con lo que da en clase, puede llegar a ser una información muy desactualizada. Y ahí es donde nosotros entramos a complementar con cosas que sean más actuales, que puedan servirnos aquí y ahora. mm. Porque la realidad es que la mayoría de los estudiantes de nuestra facultad también trabajan. Sí. Entonces, eso dificulta mucho más que un estudiante pueda dedicarse de verdad a sumergirse en los libros de texto, Mm, que como economista sabes lo largos que son algunos, y decimos, tiene que existir formas de complementar porque no podemos simplemente aspirar a recibirnos y tener el cartón que diga que somos tal cosa. Verdaderamente hay que ser eso que nos recibimos, ¿verdad? En este caso, licenciados en economía. Entonces, un economista sabemos las implicancias que tiene a la hora de trabajar, inclusive, sea del sector privado o del sector público, de opinar. Tiene que tener una opinión formada, tiene que tener una opinión basada en evidencia, tiene que saber qué analizar, qué mirar. A veces es interesante para mí contrastar de repente el discurso económico mediático mm, y decir cómo opinarían de este economistas que miran lo que en serio hay que mirar. mm, mm, Porque, volviendo al tema de la caja fiscal, mm, y esto es lo que voy a decir a título mm, personal, cuando se debatió el tema en los medios o se volvió mediático el asunto, se habló mucho a la par de la caja fiscal, de la caja parlamentaria. mm, Ok, también estoy de acuerdo, no debería existir tal caja. Pero de un debate que tenía que haber sido técnico y que los medios tenían que haber hecho fuerza para que se haga la reforma necesaria, se habló tal vez el doble o el mm, triple de la caja parlamentaria. Y eso como que embarró el debate, mm, se volvió mediático. mm, Y también algo que finalmente se dio, que es que a los senadores y diputados les movió el pensamiento político, no el pensamiento racional técnico de escuchar al Ministerio de Economía, en este caso, cuál era la recomendación técnica que había. Finalmente, eso es algo que no es productivo y juegan con el hartazgo de la gente, que es válido y que 100% debe estar ahí. La sociedad tiene que hacer presión por las demandas que tiene, pero nosotros deberíamos buscar que el debate se centre en lo que verdaderamente sí, hay que debatir. sí. No entrar en esa dinámica mediática de embarrar el asunto y algo que tenía que haber sido el debate específico sobre esta caja, a debatir un Mm, montón de cosas a la par. mm. Pero bueno, eso ya implica justamente otro nivel de habilidades que uno como profesional tiene que tener. Claro. Vamos a seguir hablando de estos temas en el segundo bloque, aquí con Fabricio Gamarra, presidente del Club de Economía de la Universidad Católica. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso.
Seguimos aquí con Fabricio, una conversación muy interesante, nos estamos enterando de muchas cosas para mí muy esperanzadoras, muy positivas. Primero, hay ciertos mitos ahí que siempre circulan, que este país nadie lee, en este país nadie le interesa nada, estamos todos entre el piquibol y la cerveza y el asado nomás. Y con mayores índices de despreocupación, por no decir otra cosa, en la juventud. Yo creo que eso es el viejómetro, ¿verdad? Cuanto más viejo, más vos le decís que los jóvenes son una manga y ya te olvidaste de toda la macanada que hiciste también, etcétera, ¿verdad? Pero dicho eso, me interesa, realmente me genera mucha satisfacción escuchar las actividades que vienen haciendo ustedes, sobre todo desde la autogestión, que es un tema acá que en el mundo cooperativo la autogestión es uno de los valores que... Claro. Porque no esperamos las soluciones que nos vengan de afuera, sino que nos esforzamos de que eso en todo caso sea lo que ya no podemos realmente nosotros, cómo podemos eventualmente tener otro tipo de apoyo. Pero centrándonos un poco en eso que vos decías, es importante, creo yo, justamente instituciones, espacios como estos que vos estás liderando, porque eso es lo que le da al profesional el ejercicio de otro tipo de habilidades también, más allá de las estrictamente técnicas de la carrera, en este caso economía, que está centrado mucho en lo que podríamos decir, hay una corriente muy econometrista, donde la matemática, Sí. la estadística, funciones muy complejas, etcétera, como que dicen, bueno, este es el core de la ciencia, con lo cual creo que tenemos medio cargo de conciencia de ser una ciencia social y queremos irnos hacia la matemática más aplicada. Y por otro lado está, esa es mi manera de ver las cosas también, corrientes así como que más institucionalistas, o sea que lo que domina y determina el funcionamiento o la configuración del sistema económico tiene que ver con las ideas, con la filosofía del entorno reinante. Sí. Pero por otro lado, teniendo en cuenta esos dos temas, un profesional de éxito tiene que, sobre todo, cuidar, cultivar niveles de influencia. Claro. Tiene que ser alguien influyente, alguien relevante. Y ahí creo que lo que hace el club en ese sentido es muy interesante, porque lo que vos decías de un proceso de discusión, si se quiere, análisis de una problemática, en retórica nosotros aprendemos de que una de las tácticas para ganar un debate es desviar la atención. Sí. Entonces te desenfocás del tema principal y empezás a mezclar cosas y conceptos y desvías el tema de manera que lo que era principal pasa a ser secundario y viceversa. Sí. Pero eso es un proceso también que a nivel de no solo el sector público, en una empresa Sí. se puede dar eso y un profesional debería de poder lidiar con... En mi época por lo menos teníamos todo un capítulo que hablaba de las falacias en economía, las falacias lógicas. Wow. Y eso creo que es un tema muy interesante. Pero después está esto que estamos diciendo, la capacidad de percibir cuando alguien se está desenfocando del problema, y eso solamente con la praxis. En ese sentido, cuando ustedes me hablaste de el relacionamiento con casas de bolsa, Sí. con entidades financieras. ¿En qué consiste eso? ¿Ustedes hacen así como pasantía de estudio o reciben capacitación, formación? ¿Hay paneles de discusión, qué sé yo, adicionales a lo que es la currícula básica? ¿Cómo se da eso para tener al final un profesional mucho más preparado? Se da de muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es a través de la Bolsa de Oportunidades del Club. La Bolsa de Oportunidades del Club es un espacio en el cual nosotros, en colaboración con empresas como esas, generamos oportunidades para que los jóvenes tengan acceso a pasantías, sean becados para determinados cursos. También las instituciones o estas empresas nos ayudan, por ejemplo, a la hora de hacer debates, envían a sus representantes con datos que ellos tienen. Además, consultoras, por ejemplo, brindan capacitaciones gratuitas a los estudiantes del club. Entonces, colaboramos en muchas formas y es muy interesante ver los resultados, porque eso hace que se forme esta dinámica en la cual
el sector privado y la academia estén conectados. Y en nuestro país es muy extraño que eso ocurra. Se han formado otros organismos académicos también en la facultad, en otras universidades, y entiendo que también están en ese proceso de construir ese tipo de alianzas con empresas para poder lograrlo, porque es demasiado importante. En todo el mundo desarrollado encontramos ese tipo de alianzas, de trabajos conjuntos, y es lo que fomentamos desde el club. Eso también hace que, y mencionábamos el interés de los estudiantes hace rato, eso también hace que se genere un verdadero interés, porque un estudiante de primero, segundo, tercer año de la carrera, cuando ve que hay un banco, tal vez el banco más importante del país, presente en en un evento, en algo que haga el club, por ejemplo, se da cuenta y dice, ok, esta Esto va en institución, serio. sí, si esta institución está en esto que está haciendo el club, quiere decir que desde el club hay oportunidades para hacer cosas. Y eso es algo que como reflexión para los jóvenes les diría, se pueden hacer un montón de cosas a través de la autogestión y por la voluntad de un grupo que decida actuar. Y no necesariamente hablando en términos políticos meramente, sino en general. Cuando hay un grupo unido que está formado con un propósito común, las cosas pueden suceder. Sí. Que Y tienen la cosmovisión compartida, como se dice. exactamente. Y desde el cooperativismo eso se ve muchísimo. Y se ve en las empresas más grandes del país, en las cooperativas de producción. Son un ejemplo enorme para el Paraguay en general de cómo podríamos plantearnos hacer negocios en nuestro país, ¿verdad? Entonces queda como desafío acercar el sector al club. Claro. Creo que eso podemos hablarlo más adelante, pero creo que hay una expectativa y una necesidad. En ese sentido de justamente acercar más los profesionales, en este caso todavía en proceso de formación académica, a ese mundo que llamamos nosotros la economía real. ¿Verdad? Sin que eso quiera decir que las otras actividades económicas son imaginarias, ¿verdad? Pero son nomenclaturas estándares que se adoptan. Dicho eso, ¿ustedes hacen actividades de extensión universitaria también a nivel de empresas? Sí, hacemos visitas a empresas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una visita en abril a Ciudad del Este, en la cual vamos a visitar fábricas, industrias de la zona y también Itaipú, siendo uno de los centros económicos más importantes para el país, que es demasiado importante que el economista, el que se está formando en economía, salga un poco del aula de la oficina y de repente conozca dónde y cómo se hacen determinados productos que representan más del 30-40% del PIB de nuestro país. Entonces, como chiste veníamos diciendo en estos días, no puede ser que nos recibamos de economía y no sepamos cómo se ve una plantación de soja, por ejemplo. Sí. A mí me pasó eso. ¿Sí? Ahora sí, me pasó que cuando me contrataron aquí, yo venía del ámbito urbano, más finanzas y cosas así, y literal no conocía el poroto de la soja. La veía en los camiones que pasaban y se caían esas pelotitas amarillas que te golpeaban el parabrisas. ¿Y esto qué? Bueno, pero es así. Creo que hay la necesidad de superar, llenar ese espacio. Porque creo que una de las cosas muy interesantes, ya hablemos ampliando un poco el enfoque hasta de la civilización occidental, si uno quiere, es la cuestión de aprender de la experiencia, ¿verdad? Claro. De la sistematización de lo empírico. Y en ese sentido, bueno, quisiera tu opinión de cómo calificas el momento histórico en lo económico, social de nuestro país. Si uno hace análisis de datos de los últimos 20, 25 años, tenemos un desempeño muy interesante. ¿Cómo ven ustedes esa evolución? Para mí, así como dijiste, es un momento histórico. Paraguay ya en el 2026, luego de más de 20 años de un trabajo institucional sólido, constante, disciplinado por parte de las instituciones económicas que dirigen el país, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Nacional, independientemente de cuántos y quiénes hayan sido los presidentes que pasaron, vimos un progreso sostenido en el tiempo
del crecimiento económico. Y sabemos, en economía decimos que todo lo que busca un economista es crecimiento económico, ¿verdad? Y luego de la crisis bancaria que afectó gravemente al país en la década del 90, y luego de eso que se empezaron ese proceso de reformas institucionales, el famoso, la creación del 10-10-10, el robustecimiento de la institución del Banco Central, eso fue el punto de inflexión para que nuestro país hoy sea el que es, ya con doble grado de inversión, próximamente triple grado de inversión que estamos esperando este año que llegue, ¿no? Y vemos con mucha expectativa del momento porque nos damos cuenta de que un día vamos a estar ahí, un día nos va a tocar a nosotros ser quienes decidan, ser quienes con sus análisis determinen el rumbo que va a tener la sociedad. Y algo que siempre decimos en el club, los integrantes del club, es aprendamos de quienes hicieron que esto sea una realidad. Y ahí hay tantos economistas que podemos nombrar, pero el exministro de Economía, de Hacienda en ese momento, Dionisio Borda, que fue el gran iniciador de todo lo que hoy vemos, para nosotros es una gran influencia. Economistas como Carlos Carballo, Carlos Fernández Valdovinos, también son una inspiración para nosotros porque son realmente quienes han trabajado en construir todo este camino que venimos transitando desde hace muchos años, y no los nombro solamente porque hoy ocupen la presidencia del Banco Central y el Ministerio de Economía. Por cierto que hasta hace muy poco pudo no haber sido así con la posible renuncia del ministro, sino porque hay que aprender de ellos. Ellos fueron parte del proceso que hizo realidad lo que hoy vivimos, y nosotros un día vamos a tener que tomar las decisiones que afectan en la economía del país. Entonces, para poder valorar verdaderamente lo que hoy vivimos, hay que conocer dónde estuvo el Paraguay. Sí. Y hace 25 años la pobreza era más del 50% en nuestro país. Sí. Eso es demencial, es altísimo. Y hoy por debajo del 20% hablamos de un avance gigantesco que... En menos de una generación. Totalmente. Entonces, ahí yo digo, lo que se puede hacer de acá en adelante, no solamente que es posible hacerlo igual que lo que se hizo hasta acá, Hay que hacerlo mejor. tiene que ser mejor. Y puede ser mejor porque las condiciones están dadas y porque la parte más difícil está atrás. Sí. Sí, en realidad yo creo que hay una vara que ya se estableció. Sí. Lo que no deberíamos hacer es retroceder en lo ya obtenido. Claro. Y me gusta mucho esto de aprender de los que fueron gestionando estos procesos, como vos decís, en situaciones mucho más difíciles. Creo que la ciudadanía, la sociedad en general tiene una memoria muy corta, ¿verdad? Vos hablaste de la crisis bancaria. Yo pasé la crisis bancaria cuando estaba terminando la carrera. Y realmente eran momentos bastante difíciles. Dentro de todo, creo que se tuvo una capacidad de construir una solución institucional, económica, eso mucho más sabia incluso que otros países de la región. Nosotros nunca tuvimos un fenómeno como el corralito financiero, confiscación de ahorros. La inflación más alta que yo recuerdo, llegamos a cerca del 75, cerca del 80%, los últimos años de la época de Stroessner, ya 86, 87. Pero bueno, hasta hace poco Argentina tenía 250. Nosotros ni no nos imaginamos eso. Sí. Entonces me parece muy interesante eso que vos decís, porque una de las cosas que se le atribuyen también de manera mítica a la juventud es que no quiere saber nada de los viejos, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene olor a viejo fuera. Y en realidad, como decía Newton, nosotros estamos sobre hombros de gigantes, nos paramos ahí para ver un poco más que ellos, pero tenemos detrás de nosotros toda una legión de gente que ha venido construyendo esta base de conocimiento. Yo creo que uno de los factores de éxito de una sociedad también tiene que ver con eso. Así que me da mucha satisfacción escuchar de tu parte, un joven,
que valora adecuadamente eso, porque ahí está un poco también el secreto de la armonía en una sociedad. Antes de ir concluyendo nuestro momento, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina? Porque se escucha muchísimo. Sí. ¿Qué opina Fabricio de esa frasecita que dice, bueno, la macroeconomía todo bien, pero no baja a lo micro? A ver. ¿Cómo explicamos? Yo tengo mi explicación, pero no quiero adelantar, así que... Ok. Yo creo que es una simplificación muy grande de la realidad y creo que es fácil decirlo, pero cuando uno estudia de verdad los números y ve las progresiones en décadas o inclusive año a año, se va a dar cuenta de que hay indicadores que nos marcan que no es tan así la realidad. Si bien obviamente la macroeconomía es una fortaleza de nuestro país y en el discurso público generalmente va a estar involucrada la buena macroeconomía a la hora de vendernos al extranjero, es importante no perder de vista el foco de lo micro, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que finalmente todo el quehacer económico se tiene que centrar en la persona. El fin último de la economía es el ser humano, es cierto. Sí. Entonces, yo diría que la gente tiene que tratar de ir un poco más allá de los titulares que son muy marqueteros, pero que no explican tanto de la realidad. Sí existen luchas, desafíos que todavía vamos a tener por varios años. Somos una economía que todavía está en vías de desarrollo, entonces hay un montón de trabajo por hacer y eso es así y no se tiene que desconocer las grandes carencias que todavía tenemos, pero sí estar orgullosos de lo que ya logramos. Eso es algo que quiero transmitir siempre. Se puede ser crítico y también se puede debatir con altura estas cuestiones. Lo que generalmente ocurre es que como no se es crítico con altura, no hay posible conversación ahí, no hay forma de debatir con alguien que está cerrado en que todo está mal y con alguien que está cerrado en que todo está bien. Entonces, tratar de aplaudir, obviamente, lo que hay que aplaudir y de decir lo que hay que criticar. Eso es algo que tratamos siempre de compartir nosotros desde una mirada que nos permita avanzar. Porque no sirve de nada que un futuro economista, un economista diga porque le cae bien un gobierno que todo está bien, cuando la realidad mucha gente es que no todo le va bien. Y no sirve de nada tampoco que un economista que es detractor del gobierno diga que todo está mal cuando ocurren cosas como que Paraguay llega al ser grado de inversión para 2 calificadoras que nada tienen que ver con la idiosincrasia nacional. Sí. O sea, evidentemente hay factores que nos dicen se puede ser optimista con el país. Se tiene que ser optimista con el país. Y vos mencionaste algunos indicadores, tanto en lo macro como en lo micro, el índice de pobreza, por ejemplo. Todo lo que es también, pienso yo, crecimiento. Claro. Evidentemente, si no hay crecimiento, todo el resto es puro bla bla, como decimos. Yo también creo que lo macroeconómico condiciona mucho de lo micro. Claro. ¿Verdad? Y mucho de lo que es economía en realidad está definido políticamente. Por eso estos juegos que vimos en el Parlamento y demás, bueno, sí, hasta cierto punto es el costo de un sistema democrático, ¿verdad? Sí. Donde uno tiene que llegar a compromisos y se dice, bueno, qué sé yo, que el compromiso al final no le deja contento a nadie. Claro. Porque es como que un punto medio entre varias opiniones muy encontradas, pero esa es la sociedad democrática. Yo creo que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, una sociedad democrática siempre va a ser una sociedad más productiva, una sociedad que va a poder generar más riqueza, más bienestar para sus ciudadanos. Y eso que vos decías, sí, hay que evitar los sesgos de antemano. O sea, Claro. Y eso implica tener la capacidad intelectual de percibir también ese sesgo. Sí. ¿Verdad? Así que
yo creo que eso también es parte del trabajo que ustedes hacen en el club, ¿verdad? Que realmente analicemos las cuestiones con la mayor objetividad posible. Es difícil una objetividad 100%, creo que eso es un ideal, Claro, pero es algo en lo cual tenemos que esforzarnos siempre, y entiendo que esa es la misión del club, y esa es, entiendo también un poco tu visión personal de las cosas. totalmente, totalmente. Bueno, Fabricio, mira, realmente un placer haber conversado contigo. Hoy creo que tenemos temas para una segunda, una tercera vuelta. Yo creo que hay que seguir alentando todo lo que ustedes están construyendo. Este país necesita eso. Ya es una economía mucho más compleja que hace 20 años. Entonces tenemos que tener gente mucho más preparada, ya sea a nivel de la empresa, ya sea a nivel de gobierno. Porque no es que el gobierno hace el crecimiento a pesar de la empresa, y tampoco es que la empresa hace el crecimiento a pesar del gobierno. En realidad creo que la gran moraleja de esto es que sacamos adelante un país a través de la cooperación entre las partes, ¿verdad? Así mismo. Muchísimas gracias por tu tiempo, y quedamos para un segundo momento contigo y con otros colegas flamantes para seguir debatiendo acerca de las realidades que interesan a nuestra ciudadanía. Muchas gracias por su tiempo, por su acompañamiento, y quedamos hasta un siguiente momento ProDynamis.